Dios es bueno. Dios es bueno. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para presentar el estudio de esta mañana, dándole gracias a Dios, porque Él merece toda gloria y toda honra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Tú que conoces nuestras necesidades, Dios, te pido, Padre, que tú las suplas, dando discernimiento de tu palabra, de nuevo, y que podamos, Dios mío, no ser simplemente oidores, sino que podamos ser hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, por tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a comenzar con una historia que para mí es bien importante, porque me tocó mucho y tiene que ver con algo de la clase. Hay un doctor llamado Ben Carson. Ben Carson es el mejor neurocirujano pediátrico del mundo. Está ubicado en el hospital Hopkins, San Hopkins, que se llama, ¿verdad? Hopkins, ¿verdad? Creo que es en Maryland que está, por ahí, no me acuerdo bien. Y él iba a dar una conferencia a nivel mundial de los neurocirujanos en el mundo que iban a ir a Oregon a una convención, y él iba como orador principal de esa, ¿verdad? De ese tiempo que iban a estar esos médicos. De camino en el avión, pasando por Idaho, el avión tiene un desperfecto, de tal manera que tuvieron que buscar un aeropuerto local para aterrizar de emergencia. Aterrizaron y luego de analizar lo que estaba pasando en el avión, dijeron: no pueden viajar en el avión, tienen que esperar, porque el avión necesita arreglos mayores y tenemos que enviar a buscar los mecánicos, que en el aeropuerto, como era local, no estaban. El doctor, viendo la urgencia que él tenía que llegar a dar sus conferencias, alquila un carro, pues dice: bueno, de ahí damos a Oregon un par de horas, un carro. Coge el carro, va de camino y se comienza una terrible tormenta, ¿verdad? Porque estaba por lo que es la rocosa, ¿verdad? Toda esa montaña, y ahí se empieza un temporal. El GPS falló, se quedó sin señal. De tal manera que para él iba hacia Oregon, empezó a bajar por el estado y no se había dado cuenta que estaba en dirección contraria a la que tenía que ir. Pasaron 2 horas y media y dijo: bueno, pero yo estoy perdido porque no es este lugar. Estaba completamente la tormenta en todo su furor, y pasaban una casa y pasaban como media hora y había otra casa, y así sucesivamente, ¿verdad? Y en una se quedó sin gasolina y se tuvo que ir a pie en medio de la tormenta para ver si conseguía una gasolinera, pero lo que encontró fue una casita. Una casa de esas en Estados Unidos que son pobres, porque pensamos que en Estados Unidos toda la gente vive, ¿verdad?, bollante, pero no. Entonces, en esa casa decide pedir ayuda, a ver si le permitían utilizar el teléfono para llamar. Cuando toca la puerta, le abre una mujer aproximadamente de unos 40 y pico de años, y la mujer le dice: ajá, ¿qué le puedo servir? Le dice: mire, yo tengo que hacer una llamada de urgencia, me quedé sin gasolina y estoy perdido y necesito que me vengan a buscar. Ella le dijo: mire, gracias, no tenemos
no tengo teléfono, pero si usted quiere puede quedarse, yo le preparo una bebida caliente y espera que la tormenta pase. Y alrededor de unos 5 kilómetros más abajo hay una gasolinera. Él decide aceptar y ella dice, ¿por qué no oramos para que Dios le abra el entendimiento y vea qué es lo que puede hacer? Y él le dice, yo estoy apartado y creo que ya no creo en Dios. Y ella dijo, qué triste. Pues quédese aquí que voy a orar, porque mi hijo está allí, un bebé, y tengo que orar. Empezó a orar y se dio cuenta, él escuchando la oración, que esa mujer necesitaba un milagro. Y ella clamaba a Dios por ese milagro. Y cuando la mujer termina de orar, él le dice, ¿y por qué usted está orando? Y él le dice, estoy orando porque a mi hijo de apenas 6 meses le han descubierto un tumor en el cerebro, que solamente un médico en el mundo lo puede hacer, que se llama Ben Carson. Pero yo soy muy pobre, no tengo dinero para llevarlo al hospital. Y yo estoy clamando por este doctor. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sí sé que Dios va a hacer un milagro. Y él le dijo, ¿de qué doctor usted está hablando? Pues se llama Ben Carson. Y este doctor comenzó a llorar y comenzó a decir, verdaderamente Dios existe. Y él dice, ¿por qué usted dice eso? Y él dijo, porque yo soy Ben Carson. Dios hizo que el avión se detuviese. Dios permitió que cogiera un carro y permitió esta tormenta. Me desvió del curso totalmente para llegar a esta casa, porque Dios estaba contestando su oración. Él le dijo, gracias, porque ahora con este café, no era un café, era un té. Con este té usted ha pagado todo. Ella lo llevó, hicieron, y ¿sabe qué, hermano? Él pagó todo. Todo. Llevó al niño, hizo la operación, se hizo el milagro. Todo porque Dios contestó la oración de una mujer. Dios escucha nuestro clamor. Aún pensando que es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y hoy, el estudio de esta mañana, se habla de las fiestas, ¿verdad? Los panes sin levadura. Esta fiesta es representativa de Jesús. Surge en el día en que Israel va a salir de Egipto y se celebra juntamente con la Pascua. De hecho, la última cena de Jesús, en realidad estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. ¿Por qué? Porque la fiesta de los panes sin levadura se celebra juntamente con la Pascua, pero tiene, como le digo, un significado completo de Jesús, ¿verdad? Y si nos vamos a referencia, vamos a la palabra del Señor, en Levíticos capítulo 23, versículos 6 al 8. Levíticos 23, 6 al 8. El que lo tenga lo puede leer. Levítico capítulo 23, versículos 6
al 8. ¿Alguien que me lo pueda leer? Amén. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. Al séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Okay? Amén. Fíjense que es una santa convocación dada por Dios y dice que tienen que comer los panes sin levadura. El primer día nadie podrá trabajar, nadie podrá hacer nada. Oye, hermano, y qué difícil se nos hace, porque a veces Dios nos pide tiempo para Él y dice no hagan nada, y nosotros siempre empeñados en hacer algo. Y muchas veces tenemos que aprender a detenernos, porque fíjense ahí que el primer día nadie podrá hacer nada, ningún trabajo de siervo, no pueden hacer nada. Van a comer los panes sin levadura y tienen que reunirse para celebrar esta fiesta. ¿Lo dice ahí o no lo dice ahí? Amén. Y dice que lo comerá y al séptimo día volverá a hacer lo mismo. Al séptimo día tampoco podrán trabajar y se reunirán para comer los panes sin levadura, que incluía el cordero, incluía las vegetales que son como amargos, ¿verdad? Eran como amargos, ¿verdad? Y eso tiene una representación. Y vamos a ver que esa fiesta, aunque lo hacían los judíos, tiene un significado importante, ¿verdad? De Jesús. Es la segunda fiesta del otoño, de la primavera. Acuérdense que hablamos de la primera, que fue la Pascua. Y habíamos dicho que son 7 fiestas solemnes a Jehová. Y estas 7 fiestas representan el plan de Dios para el hombre en un formato profético, de cumplimiento histórico también. Que se han cumplido 4 y hay 3 que faltan por cumplir. ¿Verdad? Que se han cumplido, pues las que vamos a hablar ahora, que son las fiestas de la primavera. Esa fiesta que estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de la fiesta de los panes sin levadura y estamos hablando de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Y estamos hablando de esas fiestas que son representativas, todas ellas, y cada una de ellas se cumplieron al pie del dedillo con Jesús, ¿verdad? Y cuando hablamos de eso, esta fiesta es la fiesta sin levadura, que en la actualidad, que ¿verdad? Ya los sacrificios no existen y generalmente no es festejada por las personas, ¿verdad? Solamente se festeja los judíos ortodoxos. Ellos sí celebran la fiesta de los panes sin levadura, ¿verdad? Y a las congregaciones que sí son, que celebran lo que es toda esta festividad judía, porque son iglesias ¿verdad? Judías, o que tienen parte cristiana, pero también son de estas iglesias que llevan al pie de la letra lo que es el sábado, lo que son todas estas fiestas, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, pero lo que sí quiero ver es por qué Dios envió que celebraran ¿verdad? Que los judíos celebraran estas fiestas, porque tienen representación de Jesús. ¿Ok? No es que tengamos que celebrarlas, es que tenemos que conocerlas, ¿verdad? Y hago hincapié en eso. Dice que por 7 días no se podría comer pan con levadura, desde la noche del 14 hasta el atardecer del 21 de la primer mes. Cuando hablamos del 14, ¿qué 14? Pues del mes que es Nisan, ¿verdad? Ahí tenemos la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, la primicia y los Pentecostés. Esas son las 4 fiestas. Las 4 fiestas que se celebran en primavera
son esas: la Pascua, que se celebra en el mes de Nisan, que es más o menos entre marzo y abril, o abril, y también se celebran los panes sin levadura. Luego viene en el mes de mayo la fiesta de las primicias, y luego entre mayo y junio la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, este es el tiempo que se celebra la fiesta de la primavera, y estamos hablando que en otoño, que es donde estamos ahora, se celebran las fiestas del otoño, que son las que se tienen que cumplir. ¿Ok? Cuando hablamos entonces de los panes sin levadura, esta fiesta es una conmemoración para no olvidar cómo Dios sacó a Israel a Egipto. Eso es para los judíos, ¿verdad? Ellos celebraban esto para conmemorar la salida de Egipto, de Israel de Egipto, ¿verdad? Y esto sucedió de una forma repentina y rápida. Fíjense que el faraón estaba como terco, duro, no quería dejar salir al pueblo, y Dios tuvo que enviar ¿qué? Plaga, ¿verdad? Hasta que cuando viene la última plaga, que es la muerte de todos los primogénitos, ahí el faraón cede y le dice: se van rápido. Así que fue una salida como repentina, fue rápida, y no tenían tiempo para preparar la masa. Y quiero que entienda, ahora yo voy a hablar de pan, porque yo soy panadero, eso sí yo sé. Ahora mismo existe lo que es la levadura instantánea. Pues eso es fácil, usted echa la levadura y la masa sube. Pero antes, y yo aprendí a hacerlo así también, el pan había una masa que le llamaban masa madre. La masa madre era una masa porque antes la levadura venía en forma de pasta. Y usted tenía que preparar esa masa y dejarla preparar, y tenía que dejarla varios días a lo que fermentaba la masa. Y cuando usted va a hacer una masa nueva, usted tenía que unir la masa nueva con la masa madre para que el pan subiese, para que el pan tuviera crecimiento. Si usted no lo hacía así, el pan jamás en su vida le iba a subir y se le iba a dañar la masa. Entonces el panadero siempre tenía que estar dejando masa madre para cuando empezara el otro día a hacer pan, tuviera la masa madre, que es la masa que estaba viva la levadura. ¿Ok? Si no lo hacía así, no le sale el pan. Como el pueblo de Israel y la levadura tiene un significado, ¿verdad? En la Biblia, pues para todo, inclusive para las masas dulces también había que hacer una masa madre. ¿Ok? Ya los panaderos de hoy en día no lo hacen así porque existe lo que le digo, la levadura instantánea, que es una levadura viva, activa, usted se la echa y sube. Pero el pan no queda igual. El pan no tiene el mismo sabor. El pan de masa madre, por eso la gente que lleva tiempo, años, saben que el pan de antes sabía mejor que el de ahora. ¿Por qué? Porque la masa de antes era hecha de masa madre, con masa madre, y el pan tenía sabor, porque había una preparación, ¿verdad? Había una preparación, y esa masa madre le ayudaba al pan y le ayuda al sabor. El pan de ahora, como es instantáneo, pues todo lo instantáneo ya usted sabe, no sabe nada, ¿verdad? Así que por eso el pan de hoy en día no es igual al de antes. Dicho eso, ¿verdad? En nuestro diario, ¿verdad? En nuestros días, como le dije, la levadura es fácil comprarla, y cuando uno asistía a la levadura industrial, que vemos que es la que yo le dije, pues se hacía la masa madre. Y la masa, pues dependiendo, la masa de pan, en el tiempo de antes, el panadero cogía la masa, preparaba con una bola, luego cogía y le metía macetazos, ¿verdad? Le daba ¡fum! A la masa.
¿verdad? Le daba golpes. Y se la pegaba a la espalda y le metía, ¡fuátata! Le daba duro a la masa en la mesa para botar el aire de la masa. Y con todo eso también se iba el sabor de la persona, ¿verdad? Eso estaba, ¿verdad? El sudor, todo eso iba. Eso se muere, miren, hermano, no nos preocupemos, eso en el horno se iba toda contaminación, ¿verdad? Pero la masa antes se sobaba de esa manera. Se cogía, se daba, se dejaba reposar, volvía y se daba. Y así, ¿verdad? Daban y apretaban y hacían como una bola. ¿Qué es lo que ellos trataban de hacer? De sacar todo el aire que tenía la masa, ¿verdad? Luego se inventaron los tornos, que era más fácil, eso lo pasaba y ¿verdad? La masa. Ahora, la masa, el panadero tiene que tener cuidado de que no coja mucho calor ni oxígeno. Porque si le da mucho calor, la masa se aturde. Aturde es que crea como una capa y ahí se daña. De igual manera no le puede dar que el aire directo, ¿verdad? Le dé, porque si no también forma como una capa y se daña. Así que la masa cuando se da es representativo de nosotros. Que muchas veces el Señor tiene que permitir que, mire, nos den contra qué, contra el piso, contra en este caso, la mesa. ¿Para qué? Para que se salga toda la contaminación de nosotros. Eso es lo que hacía el panadero, dándole para que la masa se vaya tomando una suavidad. Fíjense que es contradictorio, ¿verdad? La masa, entre más, ¿verdad? La diferencia del pan de agua y pan sobado, ¿cuál es? Bueno, que la del sobado lleva más azúcar y lleva más manteca. La del agua no. La del agua usted no la puede sobar mucho, en otras palabras, no puede darle que coja mucha, que se le vaya todo el oxígeno, tiene que dejarle que tenga un poco de oxígeno. Y eso es lo que le crea los rotitos. Por eso usted ve que el pan es diferente, queda esa capa, ¿verdad? Y el asobado es lo mismo, porque se soba mucho y queda bien blandito y con un color diferente. Además que el pan de agua hay que hacer como una bola. Y después que usted lo deja subir un poquito, lo echa en la máquina y salen los rollos. Y entonces también tiene que tener harina maíz, cuando caiga, para que quede, ¿verdad? Bueno, a mí me encanta hacer pan, así que yo le digo que es un proceso muy importante, cansón, pero muy bueno. Dios hace lo mismo. Hay algunos que lo soba más, que le meten mucho cantazo, lo pone en el torno son dos rolillos en contraposición, y le mete ¿qué? Fuerza a la masa. Y le tiene que dejar que eso coja mucho tiempo. Pero de ahí sale un pan dulce. Un pan que dura más tiempo de blandito. Porque decir que el rolillo vale la pena. Hay otros que Dios no lo quiere así y no le da tanto rolillo, pero un pan necesario, porque la mayoría de los sándwiches se hacen en pan de agua, porque un pan duro que resiste la carne. Pues qué bueno, porque hay gente que necesita no ser muy procesado, pero es para que resista, y otros que tienen que ser blanditos, ¿verdad? Te voy a hacer una analogía, pero es para que, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. Bueno, ya yo le dije el proceso de esto. Dice que en el proceso continuado no podía ser realizado durante el rápido, ¿verdad? Tenía que ser rápido. Y para ello se conmemora cada año. ¿Qué nos dice eso? Proféticamente nos dice
¿verdad? Que con respecto a Jesús que fuimos salvos. En Egipto, en la Biblia, es usado como imagen del mundo de idólatra. Cuando hablamos o se utiliza el término Egipto, es lo que es el mundo. Y de modo que la levadura en la Biblia también es usado como una imagen del pecado y orgullo. Eso lo vemos, 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien que me lo busque? 1 Corintios, capítulo 5, versículo 8. Vemos cómo entonces la levadura representa pecado. De hecho, ¿por qué? Porque la levadura, ¿qué hace en el pan? Pues mire, la levadura comienza a comer azúcar. Empieza a comer el azúcar del pan. Y el proceso de digestión de la levadura lanza los gases que hace subir el pan. ¿Ve? Así que el pecado, lo que representa eso, el pecado comienza a comer de nosotros lo mejor y comienza a ponernos orgullosos. Porque lo que produce el pecado es el orgullo. Nos empezamos a creer importantes, intocables. Y por eso la Biblia representa a la levadura como representativo del pecado. ¿Qué dice 1 Corintios 5:8? Aquí me lo leo. Amén. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad. Fíjate que ahí nos está diciendo que comamos los panes y levadura. Pablo hablando de que hay que celebrar no como antes, sino que ahora, sin malicia, sin ningún tipo de pecado en nosotros, que lo comamos pensando. Y nosotros comemos el pan sin levadura, hermano. Lo que pasa es que ahora nosotros lo hacemos en lo que es la Santa Cena, que supone que todos los meses la iglesia celebre la Santa Cena. Todos los meses, hermano. Debemos de rescatar eso aquí. Todos los meses se supone que nosotros hagamos la Santa Cena, que viene siendo la fiesta sin levadura. Porque comemos los panes y el vino. Tenemos que rescatar esta iglesia. Lo hacemos, debemos hacerlo. ¿Ok? Así que todos los meses, y eso es la responsabilidad de los mayordomos de la iglesia. Estamos fallando en eso, porque es la responsabilidad del mayordomo. En la iglesia, cuando yo estaba en Cabrón, todos los meses lo celebrábamos, porque y lo dice ahí, lo tenemos que hacer. Así que un jamoncito de oreja para los mayordomos de la iglesia, pero debemos hacerlo. Estamos fallando, pues vamos a arreglarlo. Eso es responsabilidad del mayordomo, recordárselo al pastor. Mire, no celebramos, hay que hacerlo. Bueno, pues entonces empecemos ya. Y disculpe tanto así. Bueno, seguimos. Ahora Jesús dice esto mismo. ¿Qué dice Mateo 11:29? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Así que Jesús dice que si nosotros comemos los panes sin levadura, en otras palabras, el pan de levadura representa yo vivir una vida agradable delante del Señor. Amén. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Alguien que me lo busque. Estamos hablando de los representativos de la fiesta de los panes sin levadura, representativo de Jesús. Filipenses 2:8. Un hombre sin levadura es un hombre representativo de Jesús, y nosotros somos seguidores de Jesucristo, ¿sí? Si somos seguidores de Jesucristo, debemos de ser como Jesucristo. ¿Qué dice? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vuelvo a repetirlo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Usted entiende lo que está pasando ahí, hermano? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo realmente ahí?
¿Por qué Pablo dice eso? ¿Qué usted entiende? Pastor. El apóstol Pablo está hablando de Jesucristo, que él sin pecado, vamos a decir, sin la levadura, se presenta al Padre sin pecado, para que nosotros también nos presentemos a través de Jesucristo sin pecado al Padre. Amén. Pero hay muchos, nosotros los creyentes, los seres humanos, eso es otra. Nosotros los seres humanos somos duros de corazón. Y aunque hayamos creído en el Señor Jesucristo, todavía hay levadura, la levadura vieja queda en nosotros. Cristo no es nueva criatura, para que sin levadura podamos llegar a la presencia de Dios. Pero somos duros de corazón y seguimos practicando muchas veces, aunque estamos dentro del cuerpo de Cristo, seguimos practicando el pecado. Amén. Así es. Pero, y bien lo dice el pastor, ahora dice, y estando en condición de hombre, ¿cómo era Dios? ¿Cómo era Jesús? Jesús era cualquiera en el cielo. Jesús era un ángel cualquiera, era un ángel. Jesús era Dios mismo. ¿Entiendes? Ah, ¿Jesús era quién? Dios. Ahora, esto es bien importante, hermano, porque hay gente que quieren presentar que Jesús no es igual al Padre. Lo que pasa es que aquí, y lo tenemos que ver en esta visión, cuando Dios le dice al hombre, dejará al hombre a su mujer, a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Hay unicidad, ¿verdad? Son dos personas, pero esas dos personas al unirse se hacen uno, pero son dos, ¿sí o no? Pues la mujer no deja de ser mujer, ni el hombre deja de ser hombre. Y cada uno tiene sus características. Ah, pero son uno, ¿sí o no? Y Jesús orando le dice, Padre, que como tú y yo somos uno, ellos sean ¿qué? Uno. En nosotros. Ahí hay una unidad. Para que usted entienda, esto de Dios Padre y Dios Hijo es ese tipo de unicidad. Pero en ellos es perfecta. ¿Ve? Nosotros divorciamos. Nosotros estamos en un proceso que hasta que no alcancemos la muerte y lleguemos allá arriba, entonces, pero todavía estamos en ese proceso. Pero dicen que somos uno. Ahora, viendo eso, si Jesús era Dios, por encima de todo lo que hay en el cielo, Él deja su gloria, deja todo su poder para tener una condición de ¿qué? De hombre. Y eso significa que iba a ser menor a cualquier ángel en los cielos. Mire la humillación. Por eso dice, y se humilló ¿a qué? A sí mismo. Él mismo se humilló. ¿Por qué se humilló? Porque dejó toda su gloria, dejó todo su poder, dejó todo lo que estaba en el cielo, que nosotros no tenemos ni idea de lo que eso significa, por la magnificencia de Él. Deja todo para Él ser ese hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Siendo obediente, y esa obediencia era hasta la muerte.
y la muerte es muerte de cruz. ¿Verdad? Y es bien importante, mi hermano y mi hermana, porque en Oseas Dios dice que le dio carta de divorcio a Israel por su pecado. Y el Levítico dice que si un hombre le daba carta de divorcio a su mujer, y su mujer esa mujer se iba con otro hombre, el que le había dado carta de divorcio no la podía volver a tomar como mujer, porque era abominación ante Jehová. ¿Verdad? Y si él la quería volver a tomar como mujer, el marido que tenía en ese momento tenía que morir. Si él moría y quedaba libre, entonces la podía volver. Una de las razones por las que Jesucristo tiene que morir es por eso. ¿Por qué? Porque como Dios le dio carta de divorcio a Israel, y Israel se fue con otros ¿qué? Con otros dioses, Baal, Astarot y todos esos demonios, que Baal es Satanás, hermano. Porque si vamos a la traducción literaria de Baal es Belzebú, y Cristo dijo que Belzebú era el príncipe de los demonios. El príncipe de los demonios es Satanás, ¿verdad? Así que hay un libro bien importante y es Los dioses retomando sus territorios. Y vemos cómo Estados Unidos, como todos los países occidentales están dándole y entregándole a Baal todo. Pero ¿qué pasa? Al Cristo morir, pues entonces Dios tiene y rescata, ¿verdad? Rescata del pecado y toma a Israel. Pero entonces, por eso es que la iglesia es que los gentiles son injertados en el plan de salvación, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello. Porque si no fuera así, nosotros no tuviéramos esperanza. ¡Qué bueno es Dios! El pan sin levadura también es llamado pan de ¿qué? De aflicción. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 16, versículo 3. Y simboliza el sometimiento y obediencia, lo que Jesús, para consumar nuestra salvación, vivió en forma perfecta hasta la muerte y la muerte de cruz. Así que el pan de levadura y el pan que también es llamado de aflicción es la simbología del sometimiento de la obediencia de Cristo para llevarse sin pecado, sin haber cometido ninguna falta, ser obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Qué glorioso es saber que Dios tiene todo fríamente calculado. Qué bueno es saber que Dios, que es nuestro Rey, hay esperanza. Así que el pan leudado, que es el pan con levadura, por el contrario, simboliza engreimiento y egocentrismo. Lo vemos en Lucas capítulo 12, versículo 1. ¿Verdad? Y lo vemos en, ¿qué dice? En esto, justamente por millares, la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Ok? ¿Perdón, hermana? Sí, léalo usted. La cita es Lucas capítulo 12, versículo 1. 12:1. Así que Jesús le dice a su pueblo, a los discípulos y a los que seguían, a esa gran multitud:
guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Verdad? Guardaos de ella, de esa levadura. Porque esa levadura lo que hace es engreimiento y egocentrismo. Eso es lo que impera hoy en día. Primero yo, segundo yo, tercero yo y el cuarto lo que, ¿verdad? La familia. Después del cuarto van los hijos, la mujer. ¿Ah? El yoyo. El yoyo. Y eso es lo que significa el yoyo. Claro. Tú mismo. O sea, yo mismo. Eso es lo que significa el yoyo. Amén. Así. ¿Verdad? Y eso es lo que estamos viviendo hoy, hermano. Y ahí es donde está el rechazo a Dios. Amén. Ahí es donde se encuentra. Porque el hombre, en vez de someterse a Dios, se cree en Dios. Y eso, hermano, tristemente usted tiene toda la razón. Y lamentablemente yo he escuchado a predicadores decir que somos diositos, diosesitos, ¿verdad? He visto en las redes cómo hay gente que dice ser evangelista, grandes hombres y mujeres de Dios, una mujer arrancando una página de la Biblia porque no le gustaba que le decía cuando aquel mago quería comprar lo que es el Espíritu Santo y todo, y Pedro le dijo: muérate tú con tu dinero, porque esta salvación no se vende. Y vemos hoy en día, hermanos, mucha, y quiero hacer claro esto. Qué lindo. Okay. Yo fui a una iglesia con mi hija porque la invitaron, ¿verdad? Y ella se empeñó que quería ir porque una amiguita de ella lo invitó a ella a ese culto, ¿verdad? Para nosotros ver que en una iglesia hay manifestación verdaderamente del poder de Dios, después yo hablando con ella, no es brinco y salto. Porque aquel evangelista decía: si usted no grita y no alaba, esto es que usted está muerto, y esto y lo otro. Entonces, pues yo lo normal. Y yo veía a la gente haciendo el ridículo, porque estaban haciendo todo lo contrario a lo que Pablo dice, cogiendo por toda la iglesia, gritando como locos. Y una cosa que realmente el Espíritu Santo me dijo: ay, yo no estoy, eso es emoción. Apaga la batería. Deja que ese hombre deje de decir que si tú no gritas no estás muerto, porque claro, la gente empieza a gritar porque no quiere demostrar que está muerto, ¿verdad? Yo le dije a mi hija: ¿cómo tú sabes que un culto es glorioso? Que la presencia de Dios se ha manifestado en esa iglesia. No es por los gritos, no es por el que está gritando, que predica gritando, no es por aquella gente que rompe a brincar y a saltar y a mover la cabeza y a hacer un montón de cosas. Eso no me dice que fue Dios el que estuvo allí. Ahí imperó el emocionalismo. Y lamentablemente, hermanos, tanto en República Dominicana como en Puerto Rico, se ha creído que un culto poderoso es un culto de brinco y salto. Pues no. ¿Sabe cómo usted puede determinar que un culto fue glorioso en Dios? Cuando hubo sanidad, cuando hubo salvación, cuando hubo sanidades y cuando hubo liberación. Si hay salvación, gente viniendo a los pies de Cristo, si hubo sanidades, milagros, y si hubo
liberaciones, que todo el que está atado se va libre. Ahí hubo un culto de poder. No tiene que haber brinco. No tiene que haber muchos saltos, muchas cosas. No, el emocionalismo de vez en cuando, porque yo le decía a mi hija, ante la presencia de Dios tiembla la tierra. Pero hay un orden. Porque si alguien aquí se levanta a hablar en lenguas, vamos a definir lo que son lenguas. Tiene que haber ¿qué? Interpretación. Y las lenguas que se hablaron en la Biblia eran lenguas que otros podían entender porque estaban hablando en los idiomas de la gente que estaba allí. Cuando usted habla en lenguas, si usted es de los que Dios le ha dado el don de lenguas para orar, es usted y Dios. Es una conexión entre usted y quién. Y Dios, pero la mente no está. Fíjense, la mente no está. Porque su mente no puede entender lo que se está hablando. ¿Quién se edificó ahí? Nosotros en el Espíritu. Pero cuando usted ora y ora en conciencia, usted y su mente edificado. Y edifica otro, claro, y edifica otro. Porque es entendible. Porque la fe dice que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces hay un orden. No está mal si usted habla en lengua y ora y habla en lengua, perfecto. Eso no está mal. Pero en esa conversación de vez en cuando también meta la mente. ¿Me está entendiendo? Tiene que haber un balance. ¿Verdad? Como también esa lengua, el mismo Espíritu te da la traducción. Y cuando te da la traducción, si usted está orando y habla en lengua y hay una traducción a usted mismo de esa lengua, Dios le está hablando a usted. ¿Me está entendiendo, verdad? Dios le habla a usted. Porque a mí me ha pasado que yo estoy orando, empiezo a hablar en lengua, pero en mi mente digo, dame la traducción. Dime lo que está pasando, que es lo que yo estoy diciendo. Y Dios me da la traducción. Ay, entiendo. Y Dios me habla. Pero usted no lo hago así. Usted tiene que ver que hay un orden. Y si yo lo voy a hablar públicamente, yo tengo que tener la certeza de que Dios o me va a dar a mí la interpretación o va a levantar a alguien para interpretar. Ese es el orden. Dudo, pregunta hasta ahí, hermano. Sí. Una explicación de algo que pasó a un amigo que ya murió, que me dijo que fue una vez a una iglesia y lo primero que vio fue que de momento estaba la gente tranquila, empezaron a tirar sillas y él dijo, ¿qué es esto? Y se fue, y dice que no volvió. Y entonces me preguntaba que por qué era eso. Y yo digo, bueno, lo que pasa es que hay manera de expresar las cosas. Porque cuando uno tiene coraje y tiene algo, lo tira, ¿verdad? Pero eso es humano. O sea que uno no puede actuar de esa manera porque el que llega de la calle, que viene a buscar de la palabra de Dios a su casa, usted cuando alguien viene a su casa y usted está tirando sillas y eso, usted dice, espérate, yo me voy, ¿verdad? Porque la cosa no es conmigo, pero... Fíjate que es revolverse, ¿verdad? Exactamente. Entonces él decía que él no entendía eso y me preguntaba a mí, ¿y por qué? Si, bueno, la gente quiere manifestar lo que siente de la misma forma que actúa en lo carnal, para decirlo así. Según la gente se manifiesta, por ejemplo, en los juegos de béisbol, que brincan en la silla, que rompen la silla, eso mismo quieren hacer en algunas iglesias y eso es peligroso porque eso no atrae a nadie
porque pero a mí no me gusta eso. O sea, hay gente que le gusta orar en silencio, tampoco esas oraciones gritadas, kilométricas. Yo recuerdo que en la iglesia tradicional donde yo me crié, yo soy honesto, yo no soporto el rosario. Y pues es una letanía, y o sea, que uno llega a un momento que la gente termina hasta bostezando. Y recuerdo que en el barrio, en Pico Dulce, llegaron unos neoyoricas, unas muchachas, y estaban rezando un rosario a una persona que se había muerto. Y decía que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Y ellos decían que Dios lo saque de pena y lo lleve a un sitio nice. Y siempre recuerdo eso de niño. Entonces, y hay personas que no piensan con esa letanía tan larga que llega un momento que uno dice, no piensan terminar. Sí, eso pasa. Sí, y debe decirle, muchas veces ese emocionalismo se ha estado arraigando tanto en los creyentes. Una vez en la iglesia que yo pastoreaba, una hermana me dice un día, yo no vuelvo más para la iglesia. Y después, ¿y qué pasó, hermana? No, porque aquí no le permite libertad de espíritu. Y yo, pero ¿cómo es esto? Me dice, no, porque aquí yo no veo a la gente brincando, gritando, ni moviéndose. Oye, y eso trae mucha confusión. Claro. Para la juventud. Me acuerdo cuando yo me convertí en joven, que íbamos a la villa de Galicia, ahí se veía mucho ese tipo de mover en la toma joven, en la toma persona. Muchas veces en ese tiempo sentimos confusión porque hablaban eso mismo, que si no tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Que el que no sentía o no se movía como ellos, no tenían el Espíritu Santo. Entonces, eso trajo mucha confusión a la juventud. Y hay muchos jóvenes, ¿verdad? Y tenemos que cuidar a nuestra juventud, ¿verdad? Claro. De que eso no entre o que ellos vayan a lugares donde vean ese tipo de mover, ¿verdad? Que confundan y crean que no tienen el Espíritu Santo. Claro. Yo digo que no tienen moral por Discernimiento. Y siempre, yo siempre, ¿verdad? Cuando oro por mi hijo a contarme, que en cada momento yo digo, Señor, dale sabiduría, dale discernimiento, que ellos puedan, porque no solamente dentro de la iglesia, en donde quiera que ellos están, en la escuela, en lo que ellos reciben, ¿verdad? De los mismos amigos, de También todo. fallado. O sea, tienen que, ¿verdad? Ellos mismos, o sea, Dios, por medio del Espíritu Santo, decirle lo que es bueno, lo que es malo, igual a nosotros como cristianos. Claro. Porque no todo el que se para, hasta en nuestra iglesia. A veces hay personas que se paran al frente y son grandes predicadores y a veces dicen algo y no, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo que te está diciendo eso, no es correcto eso, ¿verdad? Uno tiene que pedir, ¿verdad? Que el Espíritu Santo sea el que te aclare y te diga lo que es bueno y lo que... Exacto, sabiduría. Hay que pedir a Dios sabiduría, discernimiento espiritual. Bueno. Nosotros hemos dejado la palabra a un lado en vez de enseñar la palabra. La hemos dejado a un lado y entonces le hemos dado rienda suelta a nuestras emociones, a lo que oímos de allá, a lo que viene aquel y nos dice, a lo que viene el otro y nos dice, y si vamos a un sitio, venimos a la iglesia y traemos lo que vio en aquel sitio. Eso no mismo. En la palabra está cómo debemos caminar, qué debemos de hacer, qué se ha dejado de hacer en la iglesia, que no se está haciendo. Llegamos a la iglesia de esta manera. Lo primero que hacemos es llegamos a hablar. Hablamos y nos olvidamos de que podemos ir al altar, de que podemos sentarnos en voz baja
y aconsejando el uno al otro. Todo eso lo hemos dejado de lado. Y la palabra de Dios en el libro de los Hechos nos dice que los cristianos de aquel tiempo tenían todas las cosas en común. ¿Por qué nosotros tenemos un revolú en vez de tener las cosas en común? Porque son malos hábitos que se han tomado. Es malo. Con el mismo propósito. Es que lo que dice el hermano es cierto, pero también es cierto que la gente no lee, no solamente la Biblia, no lee nada. Y ver en las redes sociales los comentarios con un plagado de horrores. Y uno dice, pero ¿dónde estudiaron estas personas profesionales? Yo oí a un abogado ayer decir legislatura. Dice, legislatura. ¿Será que yo he leído mal? Cuando volví y lo menciono, yo digo, será abogado, tendrá título, pero no lee. No tienen dicción. Yo he escuchado gente que no tienen dicción y tienen estudios y uno dice, wow, pero ¿y qué pasa aquí? Claro. Hay gente que dice, tiene 3 doctorados, ¿y qué? No, eso no garantiza nada. No. Yo conozco gente con doctorado que mire que yo, Pues, mejor yo me quedo, ¿verdad? es que es el conocimiento lo da la búsqueda de la verdad. Amén. Y la verdad dice, ojalá libro, ¿verdad que sí? Mire, hermano, yo le voy a decir algo que Dios me habló. Dios me dijo, orando, que el problema que tiene la iglesia hoy en día, no estoy hablando de esta, te digo, el problema que tiene la iglesia hoy en día es que la iglesia no ora. La iglesia no ora. Y Dios me dijo, la iglesia no ora. La iglesia no me busca. Número 2, la iglesia no sabe Biblia. Dios me dijo, la iglesia no ora y la iglesia no sabe Biblia. Número 3, que se ha dejado de verdad. La iglesia no ayuna. Y Dios me dijo, ¿y cómo quieren poder? ¿Y cómo quieren que yo me manifieste? Si no oran, si no leen, si no ayunan. El diablo barre el piso con la iglesia. Ahora, el diablo sabe con quién no se mete, con quién no debe meterse. Porque hay 2 cosas que yo he dicho aquí y lo sigo diciendo para que usted lo aprenda, porque una de las cosas de la educación es que tiene que ser repetitiva. El diablo sabe si usted está de verdad con Dios o no, porque usted huele a Dios y usted brilla. Pero ¿cómo yo huelo a Dios? Pues como todo, si yo me pego a algo, se me queda el olor de lo que yo me pego. ¿Cierto o falso? Si yo estoy con Dios y me meto con Jesucristo y busco el rostro de Dios, a mí se me pega el olor a Dios. Y el diablo no soporta, los demonios no soportan el olor a Dios. Y lo otro que los demonios no pueden resistir es que la luz de Cristo esté en usted. Pero si usted no tiene olor y usted no brilla, el diablo dice, ese es mío. ¿Usted sabe cuántas veces a lo mejor el diablo, los demonios se meten a la iglesia? Sí, hermano, se meten. Y entran y se sientan al lado suyo. Se sientan al lado que no huele. Porque el que huele no se va a sentar al lado. El que brilla, no. Y usted no sabe que usted está en una guerra. Usted sabe algo, hermano. Y con esto termino porque ya el tiempo se me acabó. Los satanistas ayunan y oran para destruir a usted.
Los brujos y todos los que bregan con la brujería y la hechicería oran para destruirlo, ayunan para destruir a la iglesia. ¿Y cuál es lo que? ¿Y usted sabe por lo que oran? Eso que Dios me dijo a mí. Oran para que la gente esté pensando y mirando otras cosas menos Dios. Número 2, oran y ayunan para que la gente se enfríe, sean mundanos. Porque hay cristianos que les gusta lo de Dios y les gusta lo del diablo. Pues son mundanos. Y los satanistas oran para que la iglesia y los hermanos sean mundanos. Un pie con Dios y un pie con el diablo. Estoy aquí bien, pero si me puedo dar la cerveza me la doy. ¿Ah? Y creo, y y han llegado a pensar que pecar como Dios perdona todo, Dios lo perdona, pero lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo es pisar constantemente la sangre de Cristo, y entran en un estado de que creen que pueden hacer el mismo pecado repetitivo, escuché la palabra, y que Dios los va a perdonar. Y entran en lo que es un corazón duro y un corazón que ya le da lo mismo y aceptan el pecado porque están tan acostumbrados a ese pecado, y después dicen que lo que Dios hizo en ellos, Dios no lo hizo. Y ahí entonces entró la blasfemia. ¿Ves? Y tenemos que cuidarnos, hermanos. Por eso hay que orar, hay que ayunar, hay que leer Biblia, porque hemos descuidado. Amén. Yo le voy a decir algo, pero lo voy a decir ahorita cuando termine la transmisión que voy a hacer. Amén. Pero no lo puedo decir ahí. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tú eres Dios bueno, Dios maravilloso, y tú conoces nuestra necesidad. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Llénanos de paz y de misericordia. Líbranos, Señor, de toda persona malvada, de todo accidente y de toda enfermedad. Que esta semana podamos ser embajadores tuyos en donde quiera que estemos. Que podamos brillar y oler a ti, Señor. Y que podamos buscar tu rostro mientras pueda ser hallado. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con bien hasta nuestro respectivo hogar. Con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios les bendiga. Un momento, no se vaya, que les voy a decir algo. Amén. ¿Ya? Mire, hermano, voy a decir esto, y lo digo porque esta mañana de madrugada yo estaba durmiendo, y yo soy de los que caigo como una piedra y puede caer el mundo entero a mi lado y yo no me di cuenta. Pero esta mañana Dios me despertó. Yo sentí como alguien me estremeció. Que Leli le puede preguntar a Leli, y Leli me dice: yo sé que hubo un temblor, porque yo sentí como la cama se meneó completamente. Dice Leli. Yo sentí, hermano, literalmente como me cogieron por el hombro y me hicieron así. Me desperté, empecé a orar, escuché la voz que Dios me dijo: escucha lo que tengo para decirte. Prepárate. Ora y ayuna. Prepara ropa y ponla en tu carro. Prepárate. Puerto Rico no ha entendido el mensaje que yo le he querido dar. Él mandó huracanes,
he mandado temblores, pero la iglesia sigue peor de como estaba antes. Y Dios me dijo, viene un terremoto de 9.9 que se estremecerá todo Puerto Rico. Las iglesias que están en pecado se van a caer. Los templos se van a caer. Va a haber gran destrucción y va a haber muerte, mucha muerte. Búsquenme. Y no solamente será en Puerto Rico, va a temblar Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica. Va a haber un terremoto general para todos esos países. Pero en Puerto Rico se va a sentir de 9.9. El Señor me dijo, prepara la ropa, ponla en el carro, voy a proteger a los míos, tus hijos, tu mujer y tú, que están salvos. Yo los voy a proteger. Y Dios me dijo, unge tu casa, unge tu carro, porque no va a ser de madrugada. No va a ser de madrugada, va a ser durante el día. Yo les digo, hermano, que oremos para que Dios tenga que misericordia, porque Dios sabe lo que ha de hacer. Y fue una presencia tan literal de que Dios estaba ahí. Yo les digo, hermano, cuidémonos, oremos, busquemos el rostro de Dios, busquemos su presencia. Amén. La iglesia, hermano, está muy, muy descuidada. Y Dios me decía, yo voy a volver en mi tierra porque yo no lo voy a entregar. Esta tierra me pertenece. Así que no sé cuándo va a pasar, pero yo sé, hermano, que algo grande va a venir, no solamente para Puerto Rico, va a estar Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y todos los países. ¿Cómo va a ser? No sé, pero yo sé que aquí se va a sentir 9.9. No sé cómo se va a sentir en otro lugar. Oremos. Oremos. Ore a Dios si esto es de Dios o no es de Dios. Ore. Dios le va a revelar si esto que yo estoy diciendo es de Dios o no. Pero yo me voy a preparar. Y yo voy a preparar un plan. Ya yo le he dicho a mi esposa, a mis hijos, dónde nos vamos a encontrar si pasara algo. Cuidémonos, vamos a orar a Dios que no sea en tiempo de horas de clases. Porque sería terrible. ¿Verdad? Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Lo digo con mucho respeto, pero lo tengo que decir porque si no lo digo, entonces el juicio cae en mí. Amén. Así que por eso no lo quería decir por la, ¿verdad? Por la transmisión, porque Dios me dijo que era más que se lo dijera a ustedes nada más, ¿verdad? No lo voy a decir, hermano, en ningún otro lado, porque Dios me dijo que era, lo dijera aquí. Dios levantará otra gente y lo dirá en otro lado. Usted sabe cómo está la cosa. Busquemos a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que puedan, ¿verdad?, pasar una semana bien, hermano. Acordémonos de Libia, lo que ha pasado allí, son miles y miles de muertos. También en Turquía, que hubo otra desgracia grande. O sea, allí yo le digo así, allí también el pueblo de Dios. Claro. En cada lugar. Tenemos que orar por él, por los sobrevivientes y por los fieles que están allí. Amén. Que no nos olvidemos de eso. Amén. También hay que orar por los emigrantes que van a subir de Panamá a través de la selva de Darién
sobre 300.000. En Nueva York, en menos de un año y medio, han llegado 110.000 y están en las calles de Nueva York. Entonces, en Texas está igual. Por eso lo de la ley que hicieron en Florida, porque sabían que la gente iba a ir a esos estados. Y ya lo que están haciendo es, como decir, no lo puedo tener aquí, se los envío a otro. Pero son miles. Yo estaba viendo un video donde llegaron de Ciudad Juárez a Texas, que hay un puente. Habían miles, estoy hablando de adultos, niños, mujeres, y vienen desde Panamá, desde Venezuela, Colombia, subiendo por todos esos países para ir a lo que ellos llaman el sueño americano. Exacto. Y se les va a convertir en una pesadilla. Una pesadilla. Así es, usted tiene toda la razón. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén.